Bienvenidos a Alcance de Z Church. La iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Haggins. Una iglesia que da la velocidad y la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berenzo. Ahora, previo a una pequeña oración, les traduciré un mensaje de nuestra pastora Loretta. Padre amado, que el mensaje de hoy no sea de mis palabras, sino que procede de tu palabra viva, inspirada mediante el Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. Este es el mensaje. El título de este mensaje, o lección, es el trono de la gracia. Uy, permítame un momento. El título de mi lección de hoy es La gracia para pensar en grande. Lo repito, esta vez voy a ser realmente impactante al decir la palabra grande. La gracia para pensar en grande. Vaya, de esto se trata exactamente esta lección. Voy a hacer tres cosas. Esto es algo que me enseñó el pastor Larry para ayudarme cuando empecé a enseñar. Me dijo, Loretta, cuando vas a enseñar, haz tres cosas. Y cuando tomé la clase de oratoria, también me reforzaron esto. Así que estas son las tres cosas. Voy a decirles lo que le voy a decir. Esa es la primera cosa. Luego, la segunda cosa es que voy a hacer es decirles lo que les prometí decirles. Y la tercera cosa que voy a hacer es decirle lo que les dije. Así que abróchense los cinturones y allá vamos. La tesis de mi lección de hoy es esta. La gracia expande el creyente más allá de todas las limitaciones heredadas, internas o imaginarias, porque el poder de Dios obra activamente en nosotros, los creyentes. Eso es lo que le voy a decir. Ahora bien, se lo voy a decir de muchas maneras. Permítame repetirlo. Lo que le voy a decir hoy es esto. La gracia, toda la gracia viene de Dios. Cuando hablamos de gracia, no tenemos que especificar gracia de Dios o gracia de esto o de aquello. Aunque la Biblia lo haga. No es necesario, porque la Biblia dice en Primera de Pedro, el Dios de toda gracia. Esto me dice que toda gracia viene de Dios. La gracia se expande. Estamos pensando en grande aquí. Grande, grande, grande. Gracia. La gracia expande al creyente más allá. Como les dije, el título de mi lección hoy es La gracia para pensar en grande. La gracia expande al creyente más allá de toda limitación interna, heredada o imaginada. Porque el poder de Dios está obrando activamente dentro de nosotros los creyentes. Dios quiere expandir al creyente, lo quiere. Hay varias escrituras que dicen ensanchad la tienda, aumentad vuestra morada. Eso no es necesariamente un mandato estructural para agrandar vuestra casa. En realidad es más metafórico. Se trata de nuestro intelecto, abrir nuestra mente. Permite que la gracia de Dios se expanda. Esto les va a volar la cabeza. Bueno, deja que tu mente huele. Dios quiere expandir al creyente más allá de todas sus limitaciones heredadas, internas e imaginarias. Porque el poder de Dios obra activamente en nosotros. Y no solo obra activamente en nosotros, sino que lo hace eficazmente. Estoy ministrando sobre el pasaje bíblico que voy a compartir con ustedes, que es Efesios 3, capítulo 3, versículos 20 y 21. Lo prediqué en el abril del 2025, lo titulé Más allá de lo imaginable. Quizás lo recuerden. Hoy voy a hablar sobre el mismo pasaje, lo voy a repetir. Como saben, está científicamente comprobado que la repetición es importante para lo que está en nuestra memoria de corto plazo, se convierte en memoria de largo plazo. Si observan la Biblia, verán que Dios se repite mucho, porque quiere que la información salga de la memoria de corto plazo, donde olvidamos fácilmente, y se almacene en la memoria de largo plazo. A menudo pienso en el encuentro que tuvimos el 93 en Nob Hill, San Francisco, California. El pastor Larry y yo acabamos de tener nuestra meditación y oración matutina. Después de la oración, queríamos disfrutar de la presencia de Dios. Entonces el pastor Larry me dice, Loretta, el Señor me acaba de hablar durante nuestro tiempo juntos y me ha dicho que te va a convertir en una persona más reflexiva. Pensé, qué bien.
Yo sé que mi esposo es una persona que reflexiona mucho. A veces me dice ese tipo de cosas. Pero después que me dijo eso, todas las alabanzas del Señor se sumaron. Todas las alabanzas del Señor, toda la atmósfera que habíamos creado en la oración se sumó. Y le dije, disculpa, pero yo no soy una persona que reflexione mucho. Para serte sincera, me molestó un poco esa palabra. No me mires raro. Sabes que esto te puede haber pasado cuando el Señor te dice una palabra y tú piensas, me sentí un poco molesta. Y sé que el pastor Larry lo notó. Así que continuamos con nuestro día. Pero la palabra de Dios es fiel. Y Él lo demostró a través de su amor y su bondad. Yo no era de pensar mucho. ¿Por qué? Porque por los fracasos del pasado me habían deprimido. Decepciones pasadas, mi historia familiar heredada. Mi historia familiar es bastante interesante y maravillosa en muchos sentidos, pero también sufrimos de algunas cosas. Me sentía incómodo, sufría el síndrome del impostor. No me mire como si no supiera de qué hablo. Si no pueden decir amén, solo digan ouch, ¿de acuerdo? Aquí está el versículo principal, porque quiero repetirlo. Este mensaje no es psicología motivacional, no lo es, no es. Piensa y hágase rico. No es ese tipo de mensaje. Este mensaje trata sobre la gracia. Es un tema de gracia. Si recuerdan la última vez que prediqué, dije que si no tenemos cuidado, podemos anular la gracia de Dios como si no fuera tan importante. Podemos continuar nuestra vida teniendo la gracia disponible, pero sin experimentarla. Necesitamos saber, incluso para pensar en grande, necesitamos de la gracia. Aquí está el versículo principal nuevamente, Efesios 3, 20, 21. Voy a leer la versión de la Reina Valera y luego la versión amplificada. A él, que es capaz de hacer mucho más. ¿Qué dije? El título de esta lección es, recuerda que te voy a decir lo que te voy a decir, luego te lo voy a decir y luego voy a decir lo que te dije. Aquí está. ¿Cuál es el título de esta lección? La gracia para pensar en grande. Ahora, a aquel que es poderoso para hacer muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. A aquel que es poderoso para hacer muchísimo más abundantemente. Esa es una palabra muchísimo más abundante o frase que está en la misma familia, que significa grande, por encima de todo lo que podemos pedir o pensar. Nuevamente, ¿cuál es el título de esta lección? La gracia para pensar en grande. La versión amplificada lo traduce como, ahora, aquel que es capaz de llevar a cabo su propósito y hace muchísimo más abundante de todo lo que nos atrevemos a pedir o pensar, infinitamente más allá de nuestras mayores oraciones, nuestras mayores esperanzas, nuestros mayores sueños. ¿Eres un soñador? ¿Eres un gran soñador? ¿Tienes grandes expectativas? ¿Estás elevando las oraciones más elevadas que puedes? Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos, según su poder que actúa en nosotros. Un oyente perspicaz me diría ahora mismo, pero, Pastora Loreta, la palabra gracia no se menciona en su versículo principal de Efesios capítulo 3, 20 al 21. Bueno, lo entiendo y estoy de acuerdo, pero si lees el libro de Efesios, notarás que la palabra gracia se repite por lo menos 12 veces en el sexto capítulo de la carta. Esto me indica que la gracia es el tema central de esa carta. Así, aquí está el versículo que respalda esta afirmación y ayudará a convencer al oyente perspicaz. El versículo que respalda esta afirmación es 1 Corintios capítulo 1 del 3 al 5. Voy a leerlo desde la perspectiva de la versión La Voz. Oro para que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, el ungido, los colmen de gracia. Aquí está la palabra. En esta gracia, Dios está enriqueciendo cada aspecto de sus vidas, dándole las palabras adecuadas para decir y todo lo que necesitan saber. Verán, la gracia es el tema principal aquí.
Necesitamos gracia para aprender a decir las palabras adecuadas para edificar a los demás. Sin embargo, también necesitamos de esa misma gracia para aprender a hablarnos a nosotros mismos. Lo voy a repetir. Espera una reacción mayor de ustedes, así que lo intentaré de nuevo. Necesitamos gracia para decir las palabras adecuadas a los demás. Pero más importante aún, necesitamos gracia para saber hablarnos a nosotros mismos. Nos vienen a la mente estos pensamientos: oh, lo arruiné, oh, ay, no puedo hacerlo bien, Dios mío. Todas esas palabras te hablan a ti mismo, es tu diálogo interno. Y necesitas gracia para decir: un momento, ya no soy yo, soy hijo de Dios y la gracia obra en mí. Y si oro, Dios responderá a mi oración. No digas: oh, no sé si yo rezo o rezo bien y Dios me responderá. Mejor me consigo que 100 personas recen conmigo. No, si te presentas ante el trono de Dios, creyendo que Él es Dios, Él responderá a tus oraciones. Incluso eso me basta para darme la revelación de que de ahora en adelante, si me arrodillo y le pido ayuda a Dios, sé que Él me escuchará por su gracia. No solo necesitamos tener la gracia de hablarnos bien a nosotros mismos y a los demás, también necesitamos la gracia de saber cómo responder a los demás y, más importante aún, cómo respondernos a nosotros mismos y a esos pensamientos que nos asaltan, que nos vienen a la mente a veces. Esto es muy poderoso. Necesitamos la gracia de Dios para que cuando algo negativo nos afecte o nos desanime o nos detenga, podamos hacerlo de inmediato. Si alguien se acerca a ti o a un ser querido y le dice algo hiriente, ¿qué haces? Conozco a mi esposo, él vive en el amor. Y si te metes conmigo o con alguno de sus hijos, te darás cuenta de cuánto nos ama. Te darás cuenta de cuánto ama el pastor Larry a su familia. Creo que lo dejé claro. ¿Y sabes qué? Necesitamos hacer lo mismo con nuestras almas. En cuanto a algo se nos resista, debemos decir: no, 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 no. Hoy no vas a jugar con mi mente. En Efesios 3:20 hay 3 fundamentos del pensamiento grandioso. El primero es que Dios es capaz. El segundo es que Dios piensa más allá de las limitaciones humanas. ¿Te has parado a pensar al leer este versículo que Dios está diciendo: iré más allá de tus limitaciones? Si yo estuviera en una iglesia de Dios en Cristo, ahora mismo estaría recibiendo todo tipo de amenes de los feligreses. El segundo fundamento es que Dios piensa más allá de las limitaciones humanas. Y el tercero es que la gracia rompe esas limitaciones internas. ¡Qué poderoso! Ampliando la escritura, el primer fundamento es: Dios es capaz. La escritura dice: ahora bien, si Él es capaz, es una palabra que vamos a analizar ahora. El segundo fundamento: hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos según el poder que obra en nosotros. La siguiente palabra que vamos a analizar es poder que obra en nosotros. El punto clave aquí es pensar en grande. Pensar en grande comienza con la capacidad de Dios, no con la nuestra. Pensar en grande comienza con tener la fe en la capacidad de Dios, no en tu propia capacidad. Esa es la gracia de pensar en grande. Ese es el punto central. Y la palabra capaz, Dios es capaz. Voy a hacer un breve estudio de esa palabra. En griego original, en este texto, decía dunami. Puedes buscar en la concordancia de Strong. Significa ser capaz de hacer algo según la propia capacidad y recursos. Dios es capaz de hacerlo. Él tiene la capacidad y Él tiene los recursos. ¿Acaso las escrituras no afirman que Dios es el todopoderoso y por tanto tiene la capacidad? ¿Acaso las escrituras no afirman que la tierra es del Señor y todo lo que contiene? Él tiene los recursos, Dios es capaz. La frase hacer significa producir, llevar a cabo, actuar. Dios no se limita a observar, compadecerse o discutir las posibilidades. Está motivado para producir y llevar a cabo. Por lo tanto, tiene la capacidad y los recursos para actuar en tu favor.
Tiene el poder, la autoridad, la fuerza interior y la fuerza para hacerlo realidad. Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que puedo pedir o pensar. Lo estoy tomando como algo personal. Digamos que aquí está el suelo. Yo solo puedo pensar hasta acá. Dios es aún capaz de hacer más. La gracia hace que en mí la fe crezca y aumento. Y estoy ahora acá, ya no acá. Y Dios es capaz de hacer aún más y mi fe aumenta y aún Él es capaz de hacer más. Y eso sigue aumentando. Dios tiene la capacidad, los recursos y la autoridad. Dios actuará, producirá e iniciará cosas en nuestro favor, más allá de lo que podemos pedir o en oración. Necesitamos comenzar a tomar esta gracia, la gracia de creer que Dios puede hacer mucho más. Pero necesitamos la gracia de creer que Dios puede hacer más allá de lo que podemos pedir. La verdad que lo respalda está aquí en 2 Corintios capítulo 12, 8 y 9. Y está en la versión de La Voz. Esto era sobre Pablo. Estaba pasando por todo tipo de problemas, el apóstol Pablo. Estaba siendo golpeado, acosado, maltratado. Y cuando más oraba, parecería que empeoraba. ¿Alguna vez has estado ahí? Sé que yo sí. ¿Soy la única? Pablo dijo que comenzó a orar. Dios, ayúdame. ¿Hemos estado ahí? Ayúdame a arreglar esto, Dios. ¿Qué hice? Lo estoy intentando. Vas a todos y te disculpas. Pides perdón hasta porque naciste el día equivocado o por cualquier cosa. Simplemente le pides ayuda a Dios. Entonces, la voz de Dios viene a Pablo y le dice, mi gracia. ¿No es interesante? No dijo que la gente estaba burlándose de ti. ¿No lo dije? No se limita a analizar la situación para discutir posibilidades. Te dice directamente, mi gracia ha estado aquí para ti. Es suficiente. Construirá una barrera contra el enemigo. Te sacará del alcance del enemigo. Cambiará las cosas. Cambiará absolutamente el curso de los acontecimientos. ¿Lo crees? Eso es lo que dice en Hebreos. Dice, por la fe. Pero la conclusión es esta. Los profetas cambiaron el curso de la historia porque tenían fe y la tenían gracias a la gracia de Dios. Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Dijo, mi gracia es suficiente. Dice, mi gracia es suficiente para cubrirte y sostenerte. Elegí esta escritura porque quería que escucharas esto. La gracia de Dios es suficiente para cubrir cada situación, para cuidarte. Así que eso es lo que te sostiene en cada situación, la gracia. La traducción de la versión de la Pasión dice, mi gracia siempre es más que suficiente para ti. Así que aquí está. La gracia más que suficiente para ayudarte a pensar más allá de lo suficiente en cualquier cosa de tu vida. ¿Lo entendiste? Gloria a Dios. Mira, el mensaje de la lección aquí es la gracia para pensar en grande. Y pensé que aquí voy a tomar esta palabra, en inglés es big, B-I-G, grande, y hacerle un acrónimo. Big, B es de belief, de creer. I de de en. God, Dios. Cree en Dios. ¿Lo entendiste? La lección está aquí. La gracia para creer en Dios. ¿Acaso no dice la palabra de Dios, cree en Dios? Entonces, Él te establecerá. Cree en sus profetas y prosperarás. Todo se trata de creer en y a Dios. La Escritura dice, el que viene a Dios debe creer. Así que no me digas que estoy predicando a los conversos. La Escritura nos dice una y otra vez, toma la decisión de acercarte a Dios. Y luego tomas esa decisión creyendo que Dios existe, que Dios recompensa a quienes lo buscan con diligencia. Necesitas acercarte a Dios para pedirle gracia. Y cuando me acerco con confianza a su trono, sé que el Dios hará mucho más de lo que le pide. Joseph, nuestro salmista, tiene 3 hijos. Y sé que si sus hijos le piden algo, él lo hará. Y mucho más. Sé que el pastor Larry hace lo mismo. He visto al pastor Larry hacer lo mismo por cualquier hijo, incluyendo al mío, a quien ha adoptado como propio.
Si le piden algo, lo obtienen. ¿Por qué Dios hace esto? Porque es un amoroso Padre Celestial. Así que no creas solo en tus propias capacidades, tus talentos, tu educación, tus finanzas, tus relaciones, etcétera, o en la falta de ellas. Cree en la capacidad de Dios para ir mucho más allá de tus limitaciones. Todos tenemos limitaciones, así que aceptemos. Pablo lidiaba con limitaciones. Simplemente decía que tenía dificultades para que las cosas funcionaran en su vida. Pero Dios le dijo, mi gracia es más que suficiente. Pasemos al fundamento Dios, el fundamento 2. Dios piensa más allá de las limitaciones humanas. En Efesios 3:20, aquí está de nuevo. Ahora bien, aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que todos podemos pedir o pensar según el poder de Dios que actúa en nosotros. Espero repetir esto tantas veces que esta noche te duermas soñando con Efesios 3:20. Ahora veamos algunas más palabras más en este versículo, mucho más. Esta palabra es hiper, en griego es H-U-P-E-R, y significa en favor de, por causa de, más allá de. En términos sencillos, esta palabra significa que Dios va más allá de los límites normales. Cuando lees este pasaje bíblico, debes ver que Dios tiene la capacidad, los recursos, la autoridad y la motivación para ir más allá de cualquier límite normal en tu vida. ¿Has visto este pasaje de esta manera? Mira qué poderoso e impactante es. Aquí Dios dice que que no solo hace lo mínimo indispensable. Dios no solo brinda la ayuda mínima necesaria, no. Dios se especializa en la abundancia, en ser espléndido. Había una canción de Gene Martin que Gene Martin solía cantar en los avivamientos de A.E. Island. Dios se especializa en cosas que parecen imposibles. Dios se especializa en la abundancia. ¿Sabes por qué Pablo seguía usando esta palabra? Porque el Espíritu Santo lo guiaba a expandir la comprensión de los creyentes sobre la capacidad de Dios. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Según la palabra de Dios, el poder de Dios está obrando en nosotros. Está obrando en ti, tienes a Cristo en ti, entonces el poder de Dios está obrando en ti. Pasando a la palabra abundantemente. Es una palabra compuesta. Forma este significado de desbordamiento excesivo, inconmensurable, más que suficiente en términos simples. Dios no piensa en porciones pequeñas. Él es grande. ¿Lo sabías? Déjame darte un ejemplo. El otro día leí que había alrededor de 12.000 especies de hormigas. Vi una colmena de hormigas. Hay como miles de ellas tan solo en una colonia. Y sin embargo, hay 12.000 especies. Entonces, 12.000 especies por 100.000 hormigas por colonia, por el número de colonias, eso son muchísimas hormigas. Eso es desbordante, excesivo. En mi opinión, es inconmensurable. No se puede cuantificar. Si Dios hace eso por las hormigas, ¿cuánto más hará en tu vida? Dios tiene la capacidad, los recursos, la autoridad, la motivación y la voluntad para superar cualquier obstáculo. La provisión de Dios es mayor, más abundante, más rica, superior a todas las limitaciones humanas. Acerca de la palabra sobre en las Escrituras, Dios es capaz de hacer sobre, y esa palabra sobre es la misma palabra de griego de exceder. Entonces, ¿por qué usará la misma palabra aquí? ¿Por qué? Porque en el lenguaje común, incluso en el griego que es tan preciso, todavía no llega a describir completamente la grandeza de Dios. Entonces Dios lo está revelando por medio del Espíritu Santo. Pablo lo revela diciendo, miren cuán grande es Dios. Y Él es el Dios de toda gracia. Así de grande es Él. Y toda gracia viene de Él. Esta gracia que viene de Él debe ser explosiva. Esta gracia que viene de Dios debe ser inmensa, debe ser poderosa, debe ser, como le dije a Pablo, suficiente, más que suficiente. Dios es capaz de hacer sobre todas las cosas. Esto incluye todo. Nada queda excluido aquí, nada.
Dios es capaz de hacer abundantemente sobre tus miedos, tu futuro, tu familia, tus necesidades, tus sueños, tus luchas, tus razones, tus éxitos. Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que puedes pedir en cada área de tu vida. Su poder y su gracia alcanzan todas tus capacidades. Dice, todo lo que pidas o solicites, desees, invoques, no tengas miedo ni timidez. Jesús nos enseñó, pide, cree y recibe. Incluso si no parece que vaya a suceder, cree y persevera. Si se trata de otras personas, sigue pidiendo. Deja que esta gracia se lo diga a tu mente. Mira, puede que parezca que no está sucediendo, pero sé que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que puedo pedir o pensar. Incluso si tus oraciones parecen no funcionar, sé que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que puedo pedir o pensar. Todo lo que puedes pensar, imaginar, percibir, comprender, cualquier imagen mental, esto incluye tu imaginación, incluye tus sueños, tu comprensión, tu visión. Dice, no estoy limitado por tus pensamientos. Dios está diciendo en este versículo, no estoy limitado por tus pensamientos. Toma la gracia y toma el límite de Dios. Tengo que decirte algo. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos que la gracia de Dios obre en nuestras vidas. Porque la gracia es operativa. La gracia es operativa. No es un pequeño relleno como que habrías comido un helado de chocolate o un chocolate. Soy un amante del chocolate, ¿de acuerdo? Entonces ya sabes, dame un poco de chocolate y podemos ser amigos. Al menos podemos intentarlo. La gracia es operativa. Lucha contra el miedo que intenta detener. Lucha contra las limitaciones en tu vida. Lucha contra la vergüenza, contra el desaliento. Lucha contra el pensamiento pequeño, contra la gravedad interna. Quería llegar a eso. ¿Escuchaste eso de la gravedad interna? Todos sabemos qué es la gravedad, ¿verdad? Hay cosas en tu vida que te mantienen estancado. Tienes la aspiración de hacer grandes cosas, pero todos esos pensamientos pequeños no permiten que la gracia obre en tu vida. Te mantienen encadenado. Estoy repitiendo o citando libremente al artista favorito del pastor Larry, Bob Dylan. Y cuando Bob Dylan se convirtió al cristianismo, escribió la canción You Changed My Life. Tú cambiaste mi vida. Hay una frase que dice, lo salvaje está siempre a mi puerta, llamándome. Quería que volara como un águila, pero estoy encadenado al suelo. ¿Escuchaste eso? Quería que volara como un águila, pero estoy encadenado al suelo. Eso es lo que nos pasa cuando permitimos que la gravedad interna nos domine. Queremos elevarnos, pero estamos encadenados al suelo del miedo. Estamos encadenados al suelo de la vergüenza, al suelo de la decepción. Estamos encadenados al suelo de los fracasos. Y estamos encadenados al suelo por tantas otras cosas, nuestra historia familiar, las limitaciones heredadas, lo que la gente nos dice. Estamos encadenados a ese suelo. Pero hoy estoy aquí para compartir con ustedes que si se abren y permiten que la gracia de Dios esté en sus vidas y reciben esa gracia, recibirán la gracia para pensar en grande. Voy a leerles algunas traducciones comparativas o comparar una traducción de la Biblia con otra. La primera, de Kenneth S. West, Efesios 3:20. Ahora bien, a aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que le pedimos. ¿Ven la repetición aquí del tema? Muchísimo más de lo que le pedimos. No es algo que se haga una sola vez, es continuo. Levántense por la mañana y pídanle a Dios. Al mediodía, pídenle a Dios. Por la noche, antes de acostarse, pídenle a Dios. Mientras duermes, entre sueños, pídele a Dios. Él sigue siendo capaz de hacer muchísimo más de lo que le pedimos. Me estoy predicando a mí misma. Él es capaz de hacer muchísimo más de lo que Loretta Mary Hagin puede pedir. Cada vez que el enemigo dice, ha pasado tanto tiempo y no pasa nada, me digo a mí misma que sé que mi Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que puedo pedir o pensar. Porque sé esto, si pido conforme a su voluntad, Él me escucha. Y si me escucha, sé que me concederá lo que sea que le pida. Y lo que sea que le pida, Él hará aún más. Ahora de la traducción de la versión de Muffet. Ahora, aquel que por el poder que obra en nosotros
puede hacer infinitamente más allá de todo lo que podemos, no solo nuestras oraciones, sino también nuestros deseos. Me gusta esa palabra, infinitamente. ¿Alguna vez te ha pasado que algo ha sucedido en tu vida y sabes que lo deseabas, pero no necesariamente recuerdas haber orado por ello y sin embargo se materializa en tu vida? A mí sí. Simplemente quería algo. Había algo en particular. Quería eso y no necesariamente oré por ello. Luego se materializó. Dios es capaz de hacer infinitamente más allá de todas nuestras oraciones, de todos nuestros deseos, de todos nuestros pensamientos o esperanzas. Por eso necesitamos trabajar en nuestros pensamientos, porque debemos imitar a Dios como un niño pequeño quiere imitar a su padre. Y Dios dice, si piensa en algo, si pienso en algo, sucederá. Eso dice Dios de mí. Necesitamos poder decir, espera un segundo, soy hijo de Dios y yo soy como Dios. Y si pienso esto, creo que va a suceder. Y también creo que hará algo más grande de lo que estoy pensando. Sus caminos son más altos que mis caminos. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra. ¿Crees esto? De la Biblia, del mensaje. Creo que esto es tan genial. No sé qué más decir. Porque Dios es capaz de hacer más de lo que jamás puedes imaginar, adivinar o pedir en tus sueños más locos. Me gusta eso en tu mundo. Quiero decir simplemente, deja volar tu imaginación. Y Dios es capaz de hacer más grande que eso. Acá hay un acrónimo de esta palabra grande, la gracia de pensar, más allá de la grandeza imaginada. Dios es capaz de hacer muchísimo más abundantemente de todo lo que podemos pedir o pensar. Y tengo que hacer esto antes de terminar, porque le dije que hay tres fundamentos. El tercero es la gracia para romper las limitaciones internas. Ya he hablado un poco de eso, pero aquí está. La gracia, la audacia y la gracia. Podemos hacer oraciones más grandes si permitimos que la gracia obre en nuestras vidas. Podemos resistir la mentalidad de supervivencia si permitimos que la gracia obre en nuestras vidas. Podemos tener una fe persistente si permitimos que la gracia obre en nuestras vidas. Podemos pedirle a Dios con audacia si permitimos que la gracia obre en nuestra vida. De nuevo, esto no es una capa metafórica de la psicología. Esto es pensar más allá de la gravedad interna. Muchas personas no se detienen por las cosas externas. Como compartí, se detiene por la gravedad interna, por una fuerza mental que las mantiene ancladas al suelo. Necesitamos dejar que la gracia elimine eso de nuestras vidas. Jesús dijo, adelante, pidan. Dijo, adelante, pidan. Eso es lo que les digo hoy. Vayan adelante y pídanle a Dios, porque Dios puede hacer y hará mucho más de lo que ustedes se atreven a pedir. Esta es otra cita, una prueba bíblica. Tenemos las pruebas bíblicas de personas. Y lo escribiré en un libro que estoy haciendo, pero solo las nombraré. Moisés, Ruth, Rahab. Todos ellos le pidieron a Dios. Como Ruth, ella era una moabita. Su nación estaba maldita. Y aún así le pidió y se convirtió en parte del linaje de Cristo. Como ven, Dios puede y hará muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar, gracias a su poder que obra en nosotros. David llegó a ser rey de Israel a pesar de ser el menor de su familia y de ser ignorado. Pero miren lo que Dios hizo con él. Miren a Gedeón, era el más pequeño de la tribu más débil, era el más débil de la tribu más débil. Y aún así, ¿qué le dijo Dios? Hombre valiente. Fue un gran guerrero que conquistó mucho por Israel. Dios comenzó a ampliar su perspectiva. Dios quiere ampliar la tuya hoy por gracia. Esto es lo que les dije y les agradezco por haberme escuchado. Ese fue el fin del mensaje de Loreta. Ahora les voy a dar mi propio mensaje, no el que acabo de traducir. Para acceder a la gracia, para poder pensar en lo grande que Dios es en nuestras vidas, tenemos que aferrarnos a lo que hizo Jesucristo por nosotros, creer que nos salvó y confesarlo con nuestros labios. Si quieres acceder a toda la grandeza que Dios tiene reservada para ti por el hecho de ser un hijo de Dios, repite esta oración conmigo.
Jesús, creo en ti. Jesús, creo que con tu sacrificio me libraste de la herencia del pecado con la que todos nacemos. Jesús, creo en ti. Te declaro mi Salvador y te tomo por mi Señor. Tú eres el Señor. Yo creo esto. Tú eres el Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y así es. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, integridad, paz, prosperidad, sanidad y grandeza. Fue un gusto poderles transmitir este mensaje y espero que nos podamos ver el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora Lima, Perú. Que Dios los bendiga.